Ahí se van sumando. Buenas. Buenas, profe. Buena gente, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bueno, ahí justo les compartí por el chat. Voy a ver si se lo subo acá mismo también por los que no lo tienen en el WhatsApp. Les había preparado una actividad con algunos ejercicios distintos para que los hagan, que practiquemos si querían. Ejercicios generales como para el examen de la semana que viene. Y hoy abrimos la clase con dudas o consultas que ustedes quieran hacer. ¿Sí? Así que, digamos, el que quiera hacer preguntas de los ejercicios que están en las guías, que hayan hecho y que no salieron, o lo que sea. Hola, profe, buenas tardes. Buenas. ¿Cómo? Quería hacer una consulta, profe, por el apunte de parábolas, Sí. la práctica de funciones, si podíamos hacer o el 5A o el 5B. ¿5A o 5B? Yo, profe, ahí tenía unas consultas respecto a lo que te pide la consigna, a ver si es la fórmula o graficarlo. Ahora te consulto. Ahí va. Es del último problema, profe, el problema 6. Sí, pero hay que... Estamos un... acá. Práctica. Problema 6. Sí. Ahí está. Sacate el silencio, José, y decime, acá lo tengo, lo comparto con ustedes para que lo vean todos. Sí. Mira, porque en realidad mi duda es la siguiente. Nosotros ahí nos dan como datos el foco de una parábola y la directriz, pero la directriz es una recta que está inclinada, ¿viste? No es ni una recta horizontal ni vertical. Entonces, esa es mi duda. ¿Cómo la parábola quedaría también inclinada con respecto a la directriz? Bueno, con respecto a eso, ¿vos lo planteaste? Ponele. Claro, yo lo que hice fue plantearlo con los datos que tenía, ¿no? O sea, nosotros lo que hicimos fue algún ejemplo en el cual la recta era una recta horizontal, paralela al eje X. Claro. O podía ser vertical si la parábola estaba, por ejemplo, hice los de arriba. El punto 4 lo hice, creo que casi todos. Pero Sí, el está 5A o el bien. 5B tenía dudas cómo encararlo. O sea, yo planteo la misma ecuación y de las distancias sería. Claro. La diferencia es los datos que tenés como de entrada, porque el foco y la directriz van a ser siempre iguales. Acá la diferencia es que estarías corrido respecto a lo que es el X, ¿no? Un poco corrido respecto al X. Y, y esa campana que uno tiene quedaría un poco desfasada. Lo importante de ahí es que cuando vos haces la actividad,
haces la recta, el foco, la recta directriz, y planteás una parábola, suponiendo un vértice, ¿no? Lo importante es que, teniendo en cuenta esos datos, vos podrías tener la ecuación de la parábola y fijarte cuáles son las raíces de esa parábola, si es que hay. ¿Sí? Y a partir de ahí hacer la gráfica. Pero sí, la idea de acá es que con una directriz inclinada, vos tendrías justamente una parábola que estaría inclinada también, porque la directriz, o mejor dicho, la parábola no la va a cortar a la recta. Claro, no va a ser una parábola tradicional, o sea, con las ramas hacia arriba o hacia abajo, sino es Claro, como que va a estar desviada. Está bien. claro. La idea, ustedes no van a tener que. Bueno, cuando calculen esa I, van a encontrar la expresión de la, de la parábola. No sé si alguno lo hizo eso, por eso pregunto, quizás alguno lo encaró y lo hizo, lo resolvió y tiene la gráfica hecha. Profe, una pregunta Sí, respecto al mismo, a la misma práctica, pero más arriba. sí, Cuando se refiere a encontrar las parábolas, sí, eh, tenemos que poner la fórmula, ¿no? Ahora, una fórmula en forma canónica, sí. ¿está bien como para expresar una parábola o hay que llevarla a la forma cuadrática? No, está bien. ¿Vos en qué punto decís justo? En el problema 2, dice, encontrar las dos parábolas que cortan, bueno, al eje, te da los puntos. Eh, yo calculé con los vértices, calculé A Claro, y bueno, hice la deducción que está en cero por los puntos claro. de las raíces. Y Bien. después B, bueno, se puede, yo lo calculé, no sé si está bien. Estábamos charlando ahí también con los chicos. Yo usé la fórmula de X del vértice, menos B sobre 2 por A, y con los datos que tenía ahí los reemplacé y lo calculé ahí B. No sé si está bien así. Sí, me parece que em, ahí es lo que habíamos hablado el otro día. Estás haciendo un paso de más para que Claro. encuentre un segundo el Zoom y comparto pizarrón. Por eso pregunto si está bien, o sea, si yo planteo la forma canónica ya está bien ahí, o tengo que llevarlo a la fórmula en forma cuadrática. Tenés que usar las dos. Está bien. Porque acá les pongo dos ejemplos así, no están en escala, ¿sí? Pero lo importante es que más o menos se entienda esto. Eh, ahí. De acá, ustedes pueden obtener dos soluciones, ¿no? Lo que es la forma canónica, ay, esperen, denme un segundo que no tengo un dedo lastimado.
y la, digamos, donde para encontrar lo que es la forma factorizada, ustedes de acá necesitan sí o sí lo que son las raíces. Y para la forma canónica, lo que necesitan son los vértices. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿tenemos la información de los vértices? Sí, la tenemos. Acá conocemos este... Ay, se me chantó el color. Espera. Acá la conocemos este punto del vértice de esta parábola y también conocemos este punto del vértice de esta parábola. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que lo que es, vamos a ponerle a la naranja f de x igual a de x menos x vértice al cuadrado más y vértice, y además para esta función f de x nosotros vamos a saber que de las raíces a x menos x1 por x menos x2. Lo importante de todo esto, en este ejercicio, es que esto es dato. Las raíces de la función son dato. De forma tal que esto es dato, esto es dato, esto es incógnita. Esto es dato, esto es dato, y esto es incógnita. Entonces, al tener dos ecuaciones con una incógnita, ustedes lo que pueden utilizar acá es justamente esa información. ¿Por qué? Porque al tener esto como dato y esto como dato, esto es un número, esto es un número. Entonces te va a quedar una función de y, obviamente en función de x, y el tema de decir, che, no tengo a b, acá no importa, porque en lo que sería el término lineal, ustedes tienen que la forma de una cuadrática es a x al cuadrado más b x más c. Donde en esta expresión, cuando ustedes resuelven esto y descomponen el binomio al cuadrado, suman, pum, pum, esto lo vas a tener como dato. Esto lo vas a tener como dato. Esto no vas a tener. Y para calcular eso, usás el dato que sabés de tu raíz. Si vos sabés que cuando un punto de la raíz era el 0, 0, creo, no te quiero Sí, decir una cosa por otra. sí, sí. Un punto era el 0, 0. Entonces, si vos sabés que eso es una raíz, lo que quiere decir una raíz es que cuando i es igual a 0, acá uno tendría que, bueno, justo en ese caso, que no, va a quedar una igualdad. Pero usamos no el 0, 0, sino el 2, 2, 0, por ejemplo. De forma que acá te quedaría a 2 al cuadrado, en ese caso 4, más b es un número, te va a quedar algo por 2, más c que es otro número. Y entonces, de acá despejas a, y ya está. Y de esa forma completás la expresión de tu función cuadrática. Hay que utilizar en este tipo de ejercicios la información toda la información que nos dan para poder encontrar esa función. Tal que usás las raíces y el vértice. Y toda esa información combinada te ayuda a... Lo otro que vos decís, también lo podés hacer de ahí, porque vos el X vértice lo tenés de dato, y si haces B sobre 2A, B lo tenés, pero ahí estarías como al mismo tiempo, eso es hacer lo mismo que esto. Claro, pero al revés, ¿eh? Yo calculé A con la forma canónica, ahí obtuve A, y después dije, bueno, tengo A, tengo C, eh, y se me ocurrió calcular B para completar la fórmula. ¿Entendés? Fue al revés. Claro, porque Yo vos con... no usaste la forma factorizada. Claro, Y claro, sí, está bien, por eso te digo, para mí, como a nivel de cuentas, sí.
es más rápido tener en cuenta el uso de las raíces. Claro, Si vos conocés las raíces, acá lo único que tenés que hacer es reemplazar de la función canónica, de la forma canónica, vos vas a encontrar una dada expresión para f de x. El único dato que te va a faltar es el valor de A. A no lo vas a conocer. claro. Y si usaste el dato, la información que te da la factorizada, que no es nada más ni nada menos que reemplazar en tus valores alguna de las dos raíces, esto siempre va a ser igual a 0 cuando vos estás reemplazando una raíz. Y siempre va a ser 0. Lo importante es tomarte el valor acá en x. Para poder en x. Sí, reemplazarle el valor de Ahora, x. ahora yo digo, cuando te pide la parábola, tenemos que poner como la forma de abajo o poniendo la forma canónica, hallando A, ¿no? Obviamente. Claro, es lo La mismo. fórmula completa está bien. Sí, Ya, sí, ya sí. con eso estaría bien. Ok. Sí, porque es medio. Claro, por eso, yo para la hora de resolverlo, no, que no falte, viste, que no esté incompleto el ejercicio, por eso. No, 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 porque de hecho para poder hacer eso vas a pasar por saber esto. Eh, Así que sí, está bien. Está bien. ¿Y cuánto te dio, por ejemplo, f de x? Eh, ¿Cuánto te calculé dieron? A, calculé A, me quedó 5 Sí, y después calculé B y me quedó -10. sí. Y bueno, C queda 0. Y eso lo que hice fue llevarlo al graficador para corroborarlo y queda bien, por eso Está bien. Está bien. Bueno, quedaría algo así. bárbaro, bárbaro. Y bueno, la otra también te quedó, hiciste lo mismo y te quedó igual. Está bien con esto. Si vos te sentís como que ya encontraste, viste, como la manera de trabajarlo y te sentís cómodo haciendo de esa manera, seguirlo de esa manera. Lo Está que bien. digo yo Sí, es sí. que también está bueno tener en cuenta, viste, Sí, otra tenés forma de. varias alternativas. Sí, sí, qué sé yo. Sí, está Igual si bien. ya esto una vez que le entendés como Es que me si pasó eso, sí. identificás la forma que. Identificás los datos que tenés. ¿Y para qué te sirven? Lo puedes hacer de una forma o de otra, ¿no? Por eso yo les decía que es importante siempre ver primero algunos ejemplos distintos para después uno eh, resolver y, no sé, encariñarse con uno, ¿viste? ¿Qué sé yo? Con el Claro. que le resulte más práctico. Bueno, que eso pasa ahora con la práctica que subiste recién. La veo y digo, no, esto es un quilombo. Y bueno, hay que ver los datos que hay y empezar a plantearlo. Sí, sí, se los compartí porque me pareció que estaba bueno. De hecho, mismo ahora, ¿no? Paren que justo lo estoy abriendo acá para abrirlo en la pantalla. Pac, ahí va. Compartir. PDF. Acá lo que hago es proponerle distintos ejemplos, de distintos ejercicios. No sé si ahí todos lo están viendo, en la pantalla se los estoy compartiendo. Esperen que lo voy a abrir un poco más grande, así lo visualizan mejor. Primero les digo, bueno, inecuaciones. Y hay distintos tipos de inecuaciones, ¿no? Les pongo eh, lineales, bueno, mentira, cuadráticas, lineales, un ejercicio eh, de las inecuaciones con módulo, ¿sí? Y una con logaritmo. Que esta lo que tiene simplemente, eh, acá, digamos, en este ejercicio, vamos a hacer el de logaritmo todos juntos para mostrarles, total. O le voy a cambiar el argumento de la función y después hagan ustedes este, ¿les parece? Así. Voy a poner logaritmo en base 2 de x más 1 igual a, no, perdón, es una desigualdad. Por ejemplo, mayor o igual a 1, o mayor o igual
a 2. Para hacerlo. Bueno, ¿todos están viendo la pantalla? ¿Ahí? ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Entonces, ustedes tienen que resolver esta desigualdad. Vamos a suponer que no hay un menor igual, sino que hay un igual. Y vamos a tomar como este ejercicio de base para plantear otra situación. Que esa situación sea, por ejemplo, logaritmo natural. El logaritmo natural. El logaritmo. Está en base 2 de x igual a 1. ¿Sí? Les estoy mostrando que no importa lo que haya dentro del argumento. Ahí en este caso, dentro del argumento tenemos x y acá en este caso tenemos x más 1. Y acá tenemos una desigualdad y acá tenemos una igualdad. Bueno, según lo que nosotros estuvimos laburando en logaritmo, ¿cómo se lee esto? ¿Quién me lee la expresión naranja? Logaritmo en base 2 elevado a la 1 es igual a x. Bien. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Ese no era el exponente? ¿Cómo se leía el logaritmo? Logaritmo en base 2 de x es igual a 1. Es decir, que x es igual a ¿qué? ¿Cómo hago? ¿Cómo se piensa el x? Aplicamos la definición, profe. Claro, exactamente. 2 a la 1 igual x. Exactamente. ¿A qué valor tengo que elevar? Exactamente, cuando uno lee lo que es la definición, uno lo que plantea es, el argumento, ¿sí? Es 2 a la 1. Entonces uno dice, yo tengo que elevar a la base a este resultado para que me dé x. En este caso, ¿no? Uno diría algo de ese estilo. Entonces, cuando nosotros hacíamos los ejercicios de logaritmo, esperen que voy a abrir la clase de logaritmo. Solamente para... logaritmo. Entonces, la idea sería... Che, pará que me perdí. Voy de vuelta con el pizarrón, que yo me perdí con el Zoom. Ahí va. Cuando nosotros laburábamos con ejercicios básicos de logaritmo, lo que primero empezamos a leer es, si ustedes tienen el logaritmo en base de un número, ¿sí? En el argumento tienen un valor, es decir, logaritmo en base 2 de 2 igual a algo, ese algo por lo general uno ponía que tenía como una letra, una característica, ¿no? Entonces, siempre uno con el logaritmo lo que tiene que tener a mano o sí, recordar bien, es como ese juego de palabras de, si yo tengo una potencia y tengo un logaritmo, están los dos muy relacionados. Y la forma de leer este logaritmo, ahí que yo les pongo en base 2, esperen que esto al estar igual es una porquería. Vamos a poner logaritmo en base 4 de 2. Entonces, lo que uno lee, tiene logaritmo en base 4 de 2. Uno lo que lee de esto es, ¿a qué valor yo tengo que elevar al 4 para que me dé 2? Que es lo que me dijiste vos antes, ¿no? Entonces, si yo tengo ahora una situación, acá uno dice, ¿a qué valor tengo que elevar yo al 4 para que me dé 2? Bueno, para que me dé 2 al 4, lo tengo que elevar por un medio, en este caso, ¿no? En este ejercicio, para que me dé exactamente 2. Si ahora volvemos al ejemplo
que estábamos viendo recién, donde yo tengo, vamos a ver, logaritmo en base 2 de x igual a 2, por ejemplo. Acá, en esta situación, ¿no? ¿Cómo hacemos para resolver esta situación del logaritmo simplemente usando una definición? Como bien dijiste, esto se cumple si y solo si, es lo mismo. La relación de potencias es a qué valor yo tenía que elevar al 2 para que me dé x, entonces acá me quedaría, ¿no? 2 a la 2 es igual a x. Por lo tanto, en este caso, x sería igual a 4. Les resolví, digamos, un ejercicio de este tipo, que en este caso cambia, es una desigualdad. Entonces, el resultado no va a ser solo un número, va a ser un conjunto numérico, como es una inecuación, para la situación del logaritmo. Entonces, Profe, ahí arriba que sería 3x en el violeta. a ver, No, dos queda. vamos a ver. Si tenemos logaritmo en base 2 de, yo les había puesto x más 1, ¿no? Sí. Y les había dicho que x más 1 sea menor o igual a 2. No, mayor o igual Mayor. era, me parece. Mayor o igual a 2. Bien. Entonces, lo primero que acá uno mira esto y dice, bueno, no tengo nada para sumar primero, porque la función logaritmo, todo lo que tengo en la incógnita, está dentro del argumento. Entonces, lo primero que hago es sacarme el logaritmo del medio. Y uno lo que dice acá es, bueno, vamos a usar la definición de logaritmo. Entonces, x 1 va a ser, bueno, ahora veamos esto, va a ser mayor o igual a 2, en este caso justo también es un 2, entonces es, ¿a qué valor tengo que elevar yo? Al 2 para que me dé x más 1. Muy bien. Que es el 2. De manera tal que esta inecuación sería 4 x más 1. Entonces, x Es igual a 3. mayor o igual a 3. Esto es un conjunto numérico. Pero ahora yo les quiero mostrar una cosa que, estas cosas, siempre está bueno de última chequearlo. Ustedes tienen ahí la calculadora, yo voy a agarrar la calculadora y vamos a poner así. Vamos a poner logaritmo en base 2. Vamos a hacerlo con un ejemplo que no sea en base. Vamos a usar logaritmo normal, así usamos con la calculadora, y vamos a poner logaritmo de 5, y esto va a ser menor o igual a 2. ¿No? Esto, logaritmo de 5 me va a dar muy chiquito. Logaritmo de 5 es 0,69. Es menor o igual a 2. ¿Sí? Entonces, cuando uno define, ¿sí? En la calculadora usa logaritmo de 5, el logaritmo es como el logaritmo en base 10. Por lo tanto, por definición en este caso, si uno tuviese, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner, en vez del 5, vamos a poner una x. Y ustedes tienen que resolver esta inecuación, esta desigualdad. Pero ahora tenemos base 10. ¿Cómo se resuelve esa? ¿Cómo sería esa inecuación? Digamos? Y en ese caso conviene aplicar exponencial, Muy bien. ¿Por qué? porque sería la operación inversa al logaritmo en este caso. Bien. ¿Y eso qué quiere decir? De este lado queda x, y de este lado, ¿qué queda? 10 al cuadrado. Sería 10 al cuadrado.
Muy bien. Claro, Entonces, te iba a decir eso, que quedaba 100. exactamente. Entonces lo que uno observa de esta inecuación, ¿sí? Sería como que esta desigualdad vale para todos los x menores o iguales a 100. Y es, wow, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si uno en la calculadora pone logaritmo, vamos a leer esto, ¿no? Vamos a hacer un repaso de la lectura de esta expresión de logaritmo. Logaritmo en base 10 de x va a ser menor o igual a 2. ¿Qué valores de x van a satisfacer esta desigualdad? Si yo pongo logaritmo de 95, me va a quedar 1,97. Ahí ven, 1,97. Si yo pongo, bueno, obviamente logaritmo de 4, de 3, me va a dar un número muy chiquito, 0,47. Si yo pongo logaritmo de 103, logaritmo de 103 ya es mayor que 2. Me va a quedar 2,01. Entonces, esta desigualdad lo que nos está mostrando, o mejor dicho, la forma de leer esto siempre es lo siguiente, es ¿qué valores de x satisfacen esto? Esta condición de desigualdad, ¿sí? De manera tal que uno siempre lo puede leer de esta forma. Y es lo mismo si yo ahí adentro tengo un x o tengo un x al cuadrado como les dejé recién en el ejercicio. Lo importante con las inecuaciones es poder verlo. Hola, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. buenas, buenas. Eh, el logaritmo sería los números menores que 100 y mayores que 0. Muy bien. En esto, Claro, en logaritmo porque no se puede hacer logaritmo de números negativos. eso está perfecto. Y esa es una condición siempre importante de remarcar. ¿Por qué? Porque acá, cuando vos terminás el ejercicio, lo que decís es el conjunto solución del problema. ¿Quiénes van a ser? Van a ser todos los números, ¿sí? Que vayan. Podemos poner conjunto abierto de 0, ¿sí? A 100 incluido. Y el 0 no lo tocas porque el logaritmo, digamos, nunca puede ser negativo ni igual a 0. Así que y hay siempre cuando nosotros decimos conjuntos soluciones de las cosas, ustedes pueden darlo o pueden decirlo como de dos formas. Uno es lo que es la bueno, nada, no es lo mismo. No, siempre es importante decirlo. Si vos lo van a indicar como por un gráfico, ¿me entienden? La forma gráfica, es decir, este es el eje, mi dominio, es el eje X que va de... ¿O se puede poner en forma coloquial también? Claro, sí, sí, sí. Mientras Porque esté yo, claro. yo, yo me pierdo con la simbología de matemática, los paréntesis y eso. O si unión, esas cosas me pierdo mucho. Bueno, pero quiero decirte, si vos, y acá lo iba a poner en el ejemplo, si vos tenés que este valor es el 100, por ejemplo, y este valor es el 0, ¿sí? Y vos tuvieses que indicar qué valores de x satisfacen esta igualdad, vos acá lo que tenés es que son todos los x menores a 100. Entonces vos lo que vas a marcar sería como una cosa de decir, bueno, de acá para allá son todos los Claro. valores. Y ahí es donde viene el análisis que uno dice, bueno, está bien, pero pará, ¿el menos 5 existe? Si yo pongo logaritmo menos 5, no. Ah, entonces acá hay un límite que me lo da la función la cual estoy tratando, ¿no? Entonces, y poner algo de esta forma, acá vos lo que estás poniendo es que te lo toma el 100, ¿sí? De manera que cuando vos decís, tengo mis conjuntos numéricos que van de 100 hasta ¿dónde? Hasta 0. Ah, bien. ¿Y el 0 está incluido o no?
No, el 0 no está incluido. Uno dice, bueno, lo tomás abierto a ese número, que es lo mismo que decir tomo paréntesis. Acá cerrado, lo tomás al número, lo podés poner como una pelota cerrada o un corchete. Abierto lo escribís así, y esto lo que significa es de 0 a 100. Digamos. Lo importante es siempre que ustedes sepan que, como bien dijiste vos recién, no me acuerdo el que dijo lo del logaritmo que no puede ser negativo. ¿Jorge fue? Pedro, ¿no fue? Pedro. Pedro, joya. Ahí, gracias, Pedro. Eso está buenísimo, la observación, y era la forma de cerrar el ejercicio, de terminarlo. Entonces, siempre volviendo acá, cuando ustedes tienen desigualdades con el logaritmo, lo importante es buscar la definición del logaritmo. Bueno, ¿qué me está diciendo el logaritmo? ¿Qué significa el logaritmo? Lo escriben en forma de potencia y directamente esta forma la pueden despejar. Si tienen base, si tienen base, siempre van a tener base, pero en caso de que tu base sea la base 10, bueno, aplicar la exponencial. ¿Me entendés? Esta definición, lo único que tendrías que hacer sería aplicar en base 10. Y después tener que tener en cuenta que el límite de x siempre va a ser el 0 y no lo va a incluir, porque el logaritmo de 0 no existe. Vos te podés acercar al 0 cuanto quieras. 0.000001, qué sé yo, eso siempre te vas a poder acercar cuanto quieras, pero nunca lo va a poder tocar. La función logaritmo es así en total 0. Se va para abajo. Quería ver. Sí, de hecho, lo que me preguntabas recién, Martín, creo que era. La idea es que ustedes pueden representar siempre a lo que son los conjuntos soluciones como intervalos, ¿qué es esto? 0, 100. Cerrado o abierto es fundamental, porque es la igualdad o la desigualdad. Y después el conjunto numérico. Conjunto numérico. Y esto lo que dice, quiere decir que el conjunto solución va a ser igual a ¿quién? Y a los x, que pertenecientes a reales, por ejemplo, tales que x va a ser menor, acá lo escribí, para que lo escribimos pegadito, x va a ser menor o igual a 100, y mayor que 0. Escribir esto en conjunto, Claro. en conjunto numérico. La forma de abajo es la que yo digo que se me complica. Uy, ¿qué pasó? Se me trabó. Ahí va. Está bien. Sí, son las dos formas posibles. Uno puede escribirlo como quiera, como más le guste. Yo no les voy a pedir las dos. Lo que me importa es que entiendan, si están resolviendo una inecuación, interpretar cuál es lo que te da solución a tu problema. Y ahora, Sí, que no hay un solo resultado. claro, que tal cual, el conjunto es el resultado. Y ahí les puse este ejemplo como para que lo resuelvan, de lo que estábamos viendo recién, y le metí una cuadrática como para meterle un poco más de onda. Y Profe, en ese que nos dio, ¿puede ser que lo tengamos que resolver con Bhaskara? ¿Por qué? Porque el logaritmo pasa como exponente a la 2 y después me queda x al cuadrado más 3 menos 4. ¿O hay que hacer la distributiva? Y ahí te pregunto, vos estás averiguando una desigualdad, ¿no? Entonces, si vos averiguás una desigualdad, vos vas a